Bueno, muy buenos días a todos. Estamos aquí y les damos la bienvenida al segundo webinar de la red Suma, que es la red paraguaya de empresas amigas de la inclusión. Para nosotros es un placer poder contar con la presencia de tantas personas y, bueno, poder abordar hoy un tema tan importante y que seguramente, bueno, Walter, que va a ser nuestro expositor, nos va a contar cómo las empresas están tan preocupadas por esta coyuntura actual y cómo dar el mejor tratamiento a sus recursos humanos, a sus equipos de trabajo, pensando siempre en la sostenibilidad, el mantenimiento de la empresa y sin generar un prejuicio ni tanto a la persona como a la empresa misma, precisamente garantizando que podamos ir hacia adelante en este proceso y afrontarlo en conjunto como un equipo eh, y salir de esta situación de la forma menos mala posible, por decirlo de alguna forma. Antes de empezar con la presentación como tal, quiero contarles un poquito, les voy a compartir mi pantalla, contarles un poco sobre qué es la red Suma. Un segundo. Bueno, la red Suma es una red de empresas amigas de la inclusión. Es un programa de motivación empresarial que une o nuclea a todas las empresas del Paraguay que están interesadas en generar una cultura inclusiva a nivel nacional. Y esto a partir de buenas prácticas inclusivas que generan una mayor productividad en los equipos de trabajo, también genera una cantidad de beneficios en términos de creatividad, en términos de trabajo en equipo, bueno, varios beneficios que genera la inclusión de personas con discapacidad y que no solamente se hacen a partir de la inclusión de una persona con discapacidad, sino que se pueden abordar desde diferentes instancias, desde la accesibilidad, en el medio físico, en la comunicación, como lo vemos acá, está nuestro intérprete en este momento acompañándonos por si cualquier persona sorda también se une a la conferencia, pueda tener el acceso a la información. Y bueno, desde diferentes perspectivas podemos ir trabajando en la inclusión y por eso es que creemos que la inclusión es una herramienta de desarrollo económico y personal, porque no solamente le beneficia a la persona con discapacidad, sino que le beneficia realmente a toda la sociedad paraguaya, porque entre más personas con discapacidad tengan la posibilidad de desarrollarse socioeconómicamente o sociolaboralmente, bueno, obviamente va creciendo la productividad en nuestro país y nuestro crecimiento nacional. Entonces, creemos que la inclusión ayuda a que entre más estemos empujando el carro hacia el mismo lugar, podamos crecer más como nación. Actualmente estamos conformados por 27 empresas que apoyan a la inclusión, como les digo, no todas desde la misma perspectiva, porque cada empresa es un mundo y tiene una forma de abordar la inclusión de forma diferente. Y hay empresas que llevan experiencias de hace 10 años trabajando por la inclusión o empresas que hasta ahora se unen y su primera iniciativa es precisamente ser parte de la red. Entonces, bueno, queríamos darles un poquito de contexto, darles a conocer quiénes somos los que estamos trabajando alrededor de esta red de empresas. Y bueno, si ustedes no hacen parte de la red, con mucho gusto estaremos respondiendo a todas las consultas que tengan al respecto, si quieren conocer un poco más. Con todo gusto podemos abrirnos y tener un diálogo y obviamente de forma colaborativa pensar juntos cómo aportar a la inclusión y sobre todo en esta coyuntura actual, cómo sacar adelante nuestro país desde un trabajo colaborativo, cooperativo y pensando que todos podemos aportar. Bueno, dejo mi discurso de suma y creo que entramos ya en materia. Quisiera presentarles al abogado Walter David Vera. Él es un abogado de el bufete de abogados Boga y Asociados. Es egresado de la Universidad Nacional y tiene muchísima experiencia en todo lo que tiene que ver con derecho de la empresa, derecho laboral, seguridad social, derecho societario, comercial. Y es una persona que ha venido trabajando desde hace un mes hacia acá
en todas las consultas que tienen las empresas actualmente respecto precisamente a los derechos laborales y cuáles son las mejores prácticas que nos permite tener ahora, o cuáles son las mejores prácticas que podemos tener como empresas, como lo decía anteriormente, para salvaguardar tanto a la empresa como a nuestro colaborador. Entonces, sin más preámbulo, David, te doy la bienvenida y antes que nada también darle el agradecimiento a Boga y Asociados por colaborar con nosotros y brindar este espacio en donde vamos a estar aprendiendo y sobre todo vamos a estar diluyendo todas esas dudas que tenemos al respecto de qué debemos hacer ahora. Bienvenido, David. Muchas gracias, Marcela. Un placer. Como comentaste, trabajo en Boga Abogados, somos asesores prácticamente de multinacionales y empresas grandes. Tenemos la experiencia de ese lado en este tiempo de pandemia y queríamos compartir con ustedes ciertos puntos que están siendo muy tocados, están muy en la nebulosa, hay muchas medidas, hay mucha confusión. Entonces quiero pasar a compartir mi pantalla si me permitís. Bueno, como Marcelo había comentado, el punto del seminario de hoy es tocar aspectos relevantes en cuanto a los derechos laborales en tiempo de pandemia, en el tiempo de coronavirus y las experiencias que estamos teniendo y las medidas que el gobierno está tomando. En este sentido, como esto ha empezado ya hace un tiempo, hubieron varias medidas paliativas en un comienzo dado, que hasta que para el día de hoy ya no prefiero tocar tanto en esta conversación, considerando que ya deberían estar agotadas, como ser el otorgamiento de vacaciones anticipadas, el pago de aguinaldo anticipado, reducción de jornadas, y enfocarme directamente en lo que es la suspensión temporal y parcial y total de los contratos, el sistema para comunicar la misma para darle trámite, los subsidios de IPS, que es lo que está más vigente ahora mismo, lo que se está discutiendo y se está ejecutando, y las medidas de prevención, los instructivos ya para ahora y para el post de la cuarentena. Siempre es importante empezar por lo que sería un marco legal. El marco legal que nos compete ahora mismo se basa en las siguientes disposiciones. Como siempre, primero que nada, la Constitución Nacional, nuestro Código de Trabajo, los decretos que reglamentan el estado de cuarentena, que son ya varios a esta altura, como todos sabemos y todos conocemos, cada semana hay algo nuevo. Nuestra ley de estado que sanciona el estado de emergencia sanitaria y resoluciones del Ministerio de Trabajo, ya sea desde la 499, que era el tema de vacaciones anticipadas, 500 que reglamentaba la suspensión de contratos de trabajo, la 539 que solucionaba muchos problemas de la primera reglamentación para la comunicación de suspensión de contratos de trabajo, la 598 que establece el tema del teletrabajo y la 600 que deriva directamente al IPS para el trámite del pago de subsidios. La resolución 25002 del IPS que justamente versa en el tema del pago de subsidios a los empleados y nuestra ley de MIPYMES. Es importante siempre empezar por los fundamentos. Nuestro Código de Trabajo establece que los contratos de trabajo pueden ser suspendidos. Hay una lista taxativa de factores que permiten esto. Bajo la situación actual de la pandemia, en nuestra opinión, hay tres que aplican. El inciso C, que es la carencia de medios de pago e imposibilidad de obtenerlo para continuar la continuación normal de los trabajos debidamente justificada por el empleador. El inciso F, que es el que está más siendo discutido, el caso fortuito de la fuerza mayor cuando tenga como consecuencia necesaria, inmediata y directa la interrupción de las faenas. Y el inciso Ñ, cualquiera de las previstas, siempre y cuando esté previsto en el contrato de trabajo, en el reglamento interno, o sean causas sobrevinientes. Es importante destacar que si bien existen empresas que tienen una estructura de reglamento interno y un contrato que prevé imposibilidad de desarrollar las funciones o una fuerza mayor, son empresas muy específicas en rubros muy limitados. Por lo general, las empresas comerciales de simple deporte no establecen esto en su reglamento interno o en sus contratos. Pero el código permite, por la fuerza mayor o por casos sobrevinientes, pedir la suspensión del contrato de trabajo. Como todos sabemos, ha sido un tema muy discutido, muy movido. Desde hace 3 semanas estamos con el tema.
Se empezó con una medida, se cambió el formato, se sacó una resolución, era muy amplia, se redujo para MIPYMES y eso voy a pasar a exponer en un momento. A modo de experiencia personal, desde BOA estamos asesorando a varios clientes, ya sea de pequeñas empresas hasta multinacionales. Los empleadores en un comienzo dado se resistieron a solicitar la suspensión por la cantidad de requisitos que tenía y por no dejar a su fuerza laboral sin ingresos. Pero dada la extensión de la cuarentena en este momento, más empresas se están abocando a esta medida. En un momento dado hemos dado entrada a 3 solicitudes con el viejo sistema y luego de 12 a 13 días tuvimos recién la mesa de entrada que ahora se está remitiendo al IPS para el tema de subsidio. La primera resolución es la 500, la que establecía y reglamentaba el proceso del pedido de suspensión del contrato de trabajo. Como postura del gremio de abogados laboralistas del Paraguay, es importante destacar que el Ministerio no solamente reglamentó el pedido de suspensión de contrato, sino que se aprobó facultades que el código no le confería. Se aprobó la facultad de poder aprobar o no la suspensión de los contratos, cuando el código no establece esa facultad. En este sentido, esta resolución, la primera que reglamentó el tema de la suspensión de los contratos, estableció, como comenté, que requiere una autorización del ministerio, que requiere una comunicación previa a los trabajadores y un número de requisitos formales y documentales que vamos a desarrollar. En ejemplo práctico, la ejecución era 5 días antes del inicio de la suspensión de los contratos, debería comunicarse a todos los trabajadores, en el caso ideal, tener su aprobación y conformidad para poder comunicar al ministerio. Los documentos que requería, además de los documentos necesarios para cualquier presentación ante el ministerio, ante cualquier institución del Estado que identifiquen al empleador o a la persona jurídica, se extendían y causaban una confusión, así como una carga para el empleador, considerando que pedía estados de solvencia, justificaciones económicas de los últimos 3 años, la declaración de IVA de los últimos meses, y el libro de inventario actualizado de existencia de mercaderías. Y lo que a nuestros clientes les estuvo forzando mucho y no coincidimos con que haya una capacidad de análisis real por parte del ministerio, un plan de reactivación económica de la empresa. A modo de comentario, nosotros estamos asesorando a empresas en rubros distintos, desde producción de alimentos hasta venta y distribución de combustible. Es muy difícil que una empresa tenga la capacidad, uno, de afrontar con liquidez este momento por la caída del mercado y poder desarrollar algún plan de reactivación económica de la empresa cuando las medidas del gobierno son paliativas y son semanales. Con todo esto, hubo presión del gremio laboralista, hubo presión del gremio de producción, hubo presión de la UIP, hubo presión de la FEPRINCO, y el ministerio sacó una nueva resolución reduciendo la necesidad para las MIPYMES de las necesidades documentales, pero manteniendo el plan de reactivación económica de la empresa. En este sentido, esta reducción permitió un manejo un poco más dinámico, a la vez fue complementado con un sistema electrónico de comunicación al ministerio a través del sistema REOP. Que las MIPYMES puedan encarar esto y puedan solicitar la suspensión de los contratos, además liberando que no solamente sean nómina de IPS, sino que sea una nómina de trabajadores únicamente. Porque es una realidad del mercado y del país que muchas MIPYMES no tienen una 100% en blanco, llamaríamos, a su lista de empleados. No todos están inscritos en el IPS por una u otra razón. En este sentido, tenemos experiencia con 3 clientes en lo que hemos trabajado a fin de evitar, bueno, ¿cómo ejecutar? Número 1, hay que evitar la aglomeración de personas. En ese sentido, el ministerio tuvo la buena vista en base a lo que dispone la ley de firma digital y la firma digital electrónica de mensaje de datos, de permitir la comunicación electrónica con los trabajadores para comunicar la suspensión de los contratos. Tenemos casos donde existen empresas donde hay empleados a nivel administrativo que cuentan con correo institucional, se realizó a través de ese correo la comunicación. Tenemos clientes que tienen así obreros que no tienen, entonces se realizó a través de WhatsApp la comunicación. Esto
trajo un desafío al momento de la comunicación para la consolidación de los documentos. A modo práctico, terminamos haciendo capturas de pantalla y pegando en hojas de Word para poder después subir todo en un PDF las comunicaciones que se realizó los trabajadores. El ministerio, a través de la ministra y algunos dependientes más, hacen declaraciones a la prensa donde establecen que la mayoría de las comunicaciones se realizan con errores. No han manifestado cuáles son estos errores y no han hecho un juicio de valor respecto a si serán rechazados o no por estos errores. En ese sentido, el ministerio sacó la resolución 600 más adelante para directamente derivar las comunicaciones y subvenciones al IPS. En este sentido, todas las comunicaciones realizadas van para el trámite del pago de subsidio. Ahora bien, esto no significa que en un futuro el ministerio rechace estas suspensiones. Esto arroja un problema y podemos charlarlo un poco más adelante. En caso de un rechazo de la suspensión del contrato de trabajo, en esencia el trabajador debe el empleador debe al trabajador los salarios caídos. Este rechazo es recurrible ante la ministra de Trabajo. En caso de una nueva negativa, es recurrible a las instancias judiciales. Entendemos que esto va a ser una situación que se va a desarrollar una vez que pase la cuarentena y se reanuden las funciones administrativas y judiciales en mayor medida. Pues si bien errores formales o errores técnicos al momento de subir no deberían constituir una causal de rechazo, existen empresas, como han manifestado ya desde el Ministerio de Trabajo, que han aprovechado la situación para, ya sea de mala fe, por decirlo de alguna manera, limpiar o deshacerse de trabajadores. Se ha pedido suspensión temporal de contratos de trabajadores que son estables o de trabajadores que son conflictivos en rubros que no están suspendidos y cuyo trabajo sigue imprescindible. A modo de poner en contexto, esta resolución 600 que disminuye los requisitos formales para suspensión, establece que se aplica para MIPYMES y como pueden ver en la pantalla, tenemos la clasificación para tenerla claro. Si hablamos de empresas que facturen hasta 6.000 millones de guaraníes en un año, están comprendidas en la resolución 539 y pueden comunicar reducidamente la suspensión de contrato de trabajo. En cuanto a IPS, desde el momento de la resolución 600, el Ministerio de Trabajo que deriva directamente, luego del visto bueno de la Dirección de Fiscalización a IPS, los pedidos de suspensión de contratos. IPS reglamentó esto diciendo que se va a establecer de la siguiente manera. Va a haber una cobertura, como ya se había discutido anteriormente a modo así de información de prensa, y luego fue refrendado, para todos los cotizantes activos hasta febrero del 2020, cesados involuntariamente y o suspendidos por la pandemia. La cobertura aplica para trabajadores que cobran hasta 2 salarios mínimos. ¿Qué pasa si se cobran más de 2 salarios mínimos? No hay resolución que apruebe nada del IPS, no hay medida paliativa propuesta por el gobierno. Lo que nuestros clientes están proponiendo es renegociar con nuestros trabajadores alguna especie de reducción de jornada o reducción de salario, reducción de beneficios, a fin de mantener el empleo. El beneficio para los cubiertos es el pago del 50% del salario mínimo por única vez. El Ejecutivo ha manifestado que en caso de que esto se extienda podría replicarse este pago nuevamente, pero hasta el momento no hay ningún proyecto que refiera a esto, no tenemos seguridad de si se extiende o no la medida o cuándo terminaría. En este sentido, como todos sabemos, es importante destacar que estamos ya sea adoptando medidas, en mi posición asesorando a empresas, siempre de modo preventivo a base de declaraciones que realiza el Poder Ejecutivo y sus dependientes por la prensa. No hay un plan claro, no hay una hoja de ruta, existe la aprobación de fondos, estos fondos no están siendo ejecutados, no hay medición, porque como desarrollaríamos en un momento, los sistemas informáticos del Estado no están actualizados y no se está pudiendo ejecutar de manera adecuada. En este sentido, IPS, además de la resolución y de la administración de los pagos de subsidios, ha otorgado otras medidas de apoyo, oxigenación al empleador, como ser, por ejemplo,
la reducción de intereses moratorios para los pagos, los aportes atrasados desde enero hasta marzo de este año, y la posibilidad de fraccionar los pagos con un interés nulo, con un pago inicial del 5% de los aportes patronales de mayo, de abril, mayo y junio. En este sentido, a modo de oxigenar, si bien para una microempresa no siempre esto significa mucha más liquidez, porque hablamos de un 16.5% del monto total de los salarios por 3 meses. Esta medida sí oxigenaría bastante a empresas grandes cuyo rubro requiere de mucha mano de obra. Por ejemplo, empresas de seguridad, empresas de producción de alimentos, constructoras. Tienen sus gastos fijos corrientes muy elevados y la mayoría, en un 60%, 70% son de salarios. Sobre este monto, un 16.5% que se pueda financiar en 18 cuotas, permite mantener liquidez. Hasta el día de hoy, el sistema REI aún no ha sido adaptado para poder financiar estos pagos. Eso es un problema. El día de ayer, Pedro Ali en conferencia de prensa manifestó que se encuentra trabajando, que de ser posible se tendría una solución a fin de la semana. Se manifestó que aquellos que no han pagado no se preocupen, que esto va a salir a fin de semana, que sigan esperando, pero los vencimientos están cayendo y las empresas están preocupadas. Independientemente de todo lo manifestado, existen empresas que están exoneradas de la cuarentena y la disposición de permanecer en sus casas y no operar. En este sentido, estas empresas que son indispensables o imprescindibles están siendo monitoreadas por el Ministerio de Trabajo y por el Ministerio de Salud y se ven abarcadas por instructivos, protocolos y recomendaciones de estas dos instituciones para el ejercicio y faena de sus funciones. Es importante destacar de que estos protocolos se sacan como recomendaciones de las instituciones de las autoridades administrativas. No deberían tener una fuerza de ejecución legal muy amplia en caso de un sumario o una inspección, pero el Ministerio de Trabajo ahora mismo tiene un acta de verificación adaptada para esta situación en la cual se hacen fiscalizaciones de locales comerciales y empresas para constituirse y verificar si realmente se están aplicando estas medidas de recomendación. En un caso particular, nosotros asesoramos a Petrobras para Petrobras, a Nextar, que es la licenciataria de la marca Petrobras, y existe un instructivo específico para estaciones de servicio. Este instructivo específico para estaciones de servicios no establece la necesidad de utilización de guantes por los playeros de las estaciones de servicio. Pero al momento de la fiscalización por parte del Ministerio de Trabajo, se requirió esto y se dejó constancia y observancia de que no se está utilizando guantes. Entonces, acá tenemos un problema ya claramente. Ya se está iniciando un sumario a varias estaciones de servicio por este incumplimiento que ellos llaman cuando las recomendaciones del Ministerio de Salud no establecen el uso de guantes. Sí establecen el uso de tapabocas y el lavado de manos, la disposición de alcohol en gel, la disposición de lugares de sanitación de fácil acceso. Así también están reclamando el uso de señalética. Es importante analizar esto a medida de que la cuarentena se vaya levantando, pues. Si bien ahora existen medidas de control de circulación, existen medidas de teletrabajo, existen medidas y recomendaciones, esto implicaría una modificación del paradigma de cómo estamos trabajando hoy en día en las empresas a futuro. El Ministerio ha reglamentado el teletrabajo, dando definición de qué se trata, dando recomendaciones y exhortando a los empleadores a implementarlo de ser posible. Esto es meramente declarativo, no tiene efectos prácticos y cada empresa tendrá que adoptar y modificar ya sea sus reglamentos internos, sus políticas de uso, sus políticas de asistencia e incluso su distribución en el espacio para poder permitir la aplicación de estos nuevos protocolos que van a salir o estos que están ahora mismo en vigencia. En esencia, los mismos tienen puntos en común. Estos puntos en común son muy básicos, son el uso obligatorio de tapabocas, el distanciamiento social mínimo de 2 metros en espacios públicos, el lavado de mano frecuente y el uso de alcohol líquido en 70%, evitar el contacto físico de ser posible, proveer artículos de aseo y desinfección como ser jabón de coco,
redactar un protocolo interno de COVID para todas las empresas. Si bien todos nuestros clientes ahora nos están solicitando un asesoramiento en cómo encarar el tema de la cuarentena, cómo suspender sus contratos, cómo adoptar medidas para reducción de personal, cómo renegociar sus obligaciones con sus empleados. Es importante empezar desde un punto de vista, ya como abogados, a recomendar que hay que pensar también en un post-cuarentena, en un post-coronavirus, y establecer políticas en la empresa, ya sea a través de reglamento interno, contrato de trabajo, o resoluciones administrativas del establecimiento de cómo superaría en caso de uno, el trabajo diario, la acumulación de personas y el rubro del negocio y cómo se ejecutarían o modificar funciones en ese sentido, ya sea el libramiento de pagos. Eh, Tenemos casos donde clientes nuestros tienen transacciones de entre 1.000 a 1.200 cheques por día, donde están liberando pagos para microproveedores, proveedores y clientes. Esto, según las recomendaciones del Ministerio de Salud, según la información disponible al público, no es recomendable, la transmisión de documentos no es ideal. Existen medidas que estamos recomendando, existen herramientas legales que nos permiten recomendar. Un trabajo más efímero, más electrónico, transferencia, firma digital, herramientas disponibles para nuestros clientes y para las empresas para poder afrontar estos nuevos desafíos. Están surgiendo dudas, se están conversando en los círculos de abogados, por ejemplo. Hubo charlas ayer en las cuales yo participé también, así como ustedes me están sufriendo a mí hoy, donde se están discutiendo cuáles serían los alcances del teletrabajo, cuál es la responsabilidad del empleador en caso de un accidente, cómo se puede controlar la productividad, cómo se puede determinar el horario de trabajo, realmente se cuenta con la participación del trabajador, cómo se puede controlar la productividad. Hay muchas cosas que tienen que ser consideradas y estamos trabajando mucho apagando incendios y no pensando a futuro, y eso debería también considerarse. Si bien la presentación que estoy realizando es breve, es rápida y es de temas ya más conocidos, particularmente en lo laboral y particularmente en esta situación, es mucho más fácil bajar a tierra con preguntas y con casos específicos. En este sentido, la presentación está terminando. Yo les quiero recomendar y les sugiero que para cualquier novedad ustedes pueden conectarse, o sea, ingresar a la página de Boga. No tenemos una página especial de alertas legales y administrativas en referencia al coronavirus. Estamos trabajando con un equipo no de abogados para que sea más user friendly, para que sea más fácil de digerir y de entender las cosas que estamos subiendo, porque todos los días hay nuevas resoluciones, todos los días hay nuevas recomendaciones, todos los días se habla de algo nuevo que va a pasar y aún no se firmó. Estamos persiguiendo decretos, estamos persiguiendo resoluciones, estamos esperando que se suban. Entonces intentamos hacer de esta manera. Les quiero pedir que por favor nos hagan consultas, nos pregunten todas las dudas que tengan, porque para cada rubro varía. Por dar un ejemplo, si bien hay protocolos para obras públicas, o hay protocolos para obras civiles, las obras civiles fueron detenidas, fueron reanudadas, fueron detenidas. Existe un marco legal amplio que el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo no están considerando. Existe una ley general del marco general de la construcción. Existe una ley de prevención de riesgos laborales a nivel país. Estas herramientas legales no están bajadas a tierra y no están reglamentadas, lo cual da una oportunidad en este momento, ya sea a través del Estado o a través del sector privado, que acceda al Estado y proponga de reglamentar y establecer las nuevas reglas que tenemos que tener en consideración para la vía post pandemia, para la vía post cuarentena, para cómo vamos a desarrollar esto, cómo vamos a retomar las funciones, las actividades, cómo vamos a retomar el trabajo realmente. O sea, todos estamos en otras casas, todos estamos esperando para salir nuevamente y tenemos que cuidarnos porque como se está manifestando, esto va a ser algo a largo plazo, no termina con la cuarentena. Tenemos que cambiar la forma en la que hacemos las cosas y este es el momento de juntos pensar cómo hacer. Hice la presentación breve, porque como manifesté, estuve en varias presentaciones en estos días sobre estos temas para ver qué más están diciendo los profesionales y los colegas. Y idealmente no tiene que ser largo porque uno es aburrido, dos es tedioso, tres conocemos las resoluciones y cuatro el momento de las preguntas donde se puede bajar a tierra y discutir casos particulares. Entonces, Marcela, te devuelvo el micrófono para coordinar ese tema y como siempre estoy a disposición. Tienen en pantalla mi correo, el correo de la doctora Pera Alderete, que es la jefa del Departamento Laboral de Boga Abogados.
tiene más de 35 años de experiencia, juntos estamos a disposición para cualquier consulta que tengan. Y Marcela, te devuelvo el... Bueno, Walter, muchísimas gracias. En lo particular, aprendí muchísimo de la legislación laboral en el Paraguay, porque no soy de acá, pero está muy bueno que todos estemos informados, no solamente las personas que hacen parte de los equipos de recursos humanos eh, o hacen parte de las oficinas jurídicas de las empresas, sino que todos, al ser trabajadores, debemos estar al tanto de los derechos y obligaciones que tenemos y como lo decías, se han venido dando, hay un marco legal que ya está establecido previo al COVID y otro que se ha ido generando a lo largo del tiempo, que está bueno que revisemos entre todos para poder saber cuáles son las mejores instancias que debemos recurrir, a las que debemos recurrir para poder salvaguardar la productividad de nuestras empresas y también a nuestros trabajadores. Pero me parece bastante interesante lo que nos mencionabas, que no solamente tenemos que estar identificando los protocolos de choque en esta coyuntura, sino tenemos que ir pensando también a futuro, porque finalmente en algún momento la pandemia va a ir bajando, va a ir reduciendo sus índices, pero va a quedar lastimada nuestra economía, la operatividad de la empresa, la motivación de los equipos y tenemos que ir pensando en cómo nosotros vamos a reactivar todo eso, cómo vamos a recomponer y se tiene que hacer desde el caracú, desde el corazón de cada una de las empresas porque cada una tiene una realidad totalmente diversa, tiene equipos de trabajo con necesidades y realidades también diferentes. Entonces, está bueno que en paralelo vayamos trabajando tanto en reaccionar para la pandemia como en qué vamos a hacer en este momento de post cuarentena cuando ya tengamos que reactivar, tengamos que estar otra vez todos en conjunto y tengamos que ir viendo de qué forma empezamos a trabajar en una coyuntura que seguramente también va a ser bien interesante y desconocida por todos nosotros porque ninguno había pasado por un momento de pandemia y post-pandemia. Entonces, Walter, me parece muy interesante eso que nos propones y bueno, también como todos saben, la posibilidad de poder contactar con ustedes para poder ahondar a mayor profundidad. Sin embargo, tenemos ya varias preguntas de nuestros asistentes. Eh, Me preguntan acá, dice Jasmino Velar, al acuerdo con los trabajadores de la resolución 500, ¿a qué se refiere? Bueno, el ministerio adoptó tres posturas. En el acuerdo, uno, al comienzo de la pandemia, la gente empezó a pedir la suspensión de los contratos en base a esta resolución y el ministerio no estaba tramitando y no estaba aprobando porque había una postura no oficial, pero sí oficial, de tratar de mantener el empleo y el pago de los salarios plenamente a los trabajadores. Entonces, el ministerio pidió acuerdo de trabajadores en su procedimiento a fin de evitar dar la intervención a los mismos. ¿Qué significa esto? La postura que adoptamos nosotros de recomendación a los clientes fue enviar la notificación de suspensión de contrato de trabajo, pedir acuse de recibo y conformidad. Se entiende que existe un nivel de razonabilidad y discusión con el empleado a nivel empresa, que entiende la situación de la empresa, que no existen rubros, no hay movimiento y no se puede pagar. Por lo cual no debería ser una imposición según la medida, según la resolución del ministerio, sino por acuerdo de partes. La realidad en la ejecución fue que el ministerio no dio trámite o retuvo un poco más o le dio prioridad a aquellos que tenían un acuerdo firmado con sus trabajadores donde se establecía la suspensión de la actividad laboral, la suspensión, le llamaban parcial del contrato, pero con el beneficio del pago de un 50% de los salarios igual por parte de la empresa. En ese sentido, el ministerio sí dio trámite a 10 o 15 casos, así preferentemente con esas condiciones, para darle trámite y remitir a IPS. Ahí se armó una contrapostura muy importante donde se estableció, porque el código no establece una obligación de abonar salarios sin que no se debe, porque no se trabaja. Y el ministerio estaba dando prioridad o estaba direccionando a pedir eso.
Hoy en día, con los clientes con los que estamos trabajando, la recomendación es hablar con el empleado, que tienen que entender la situación de la empresa, que en caso de necesitar suspender los contratos, se envía la notificación, se pide que el trabajador acuse recibo y ponga estoy de acuerdo. Independientemente que haga o no esto, la nueva resolución 539 y también la 500 permitía que el trámite se realice y que el ministerio contacte con los trabajadores y pida su posición o su declaración. No dice que es requisito indispensable para la aprobación. En un mundo paralelo podría notificarse la suspensión, remitir al ministerio, el ministerio contacta con los empleados, esto extiende el proceso, ¿verdad? Le da 5 días más. Los empleados manifiestan su disconformidad, pero por las razones económicas, el público conocimiento del rubro de la empresa que está solicitando los contratos, por ejemplo, el ministerio podría decidir aceptar la suspensión de los contratos. Ahora, si el ministerio rechazase porque no hay conformidad con los trabajadores, y por dar un ejemplo, estamos hablando de un rubro que está totalmente afectado por la pandemia, como ser las agencias de viaje. Esto es recurrible ante la misma ministra y ante el tribunal porque las causas justificadas, o sea, las causas son justificables, hay un precedente económico, hay una paralización total del mercado. No puede existir una obligación de abonar salarios cuando no se puede, esto se puede producir. La siguiente, Perfecto. Marcela. Acá me llega otra pregunta precisamente también sobre la resolución 500 y dice, establece que la empresa puede suspender los contratos de ciertos colaboradores que no podrán teletrabajar por hasta 3 meses. Sin embargo, solo hasta un mes cubre el IPS un salario mensual de esta persona al 50%. ¿Quién absorbe el saldo de este primer mes y el total de los siguientes 2 meses? Al momento que se suspende el contrato, el empleador no tiene la obligación de pagar salarios, ya sean totales o proporcionales. Lastimosamente, la medida, en un análisis rápido económico, quedó corta. El subsidio de un 50% de un salario no es suficiente para subsistir para muchos trabajadores, pero es lo que el gobierno está disponiendo y son los fondos que tenemos. En caso de una suspensión de un contrato de trabajo, ya sea porque no puede cumplir funciones porque no están disponibles, o porque se ve enmarcado dentro de un grupo de riesgo, se persigue solamente el subsidio del 50% y nada más. Esto, claro, si es que no se puede hacer teletrabajo, ¿verdad? Si se puede hacer teletrabajo, lo ideal es que esta persona haga un trabajo remoto o haga un trabajo controlado, no exponiéndose así a los factores de riesgo por su situación. Perfecto. Bueno, seguimos con otra de las preguntas. Dice, una persona que está suspendida temporalmente puede trabajar en otra empresa sin perder su lugar en la empresa donde está suspendido para incrementar sus ingresos monetarios, sería la idea. Sí, existe el régimen de pluriempleo dentro del sistema de prevención social, o sea, siempre y cuando esté inscrito en IPS en las dos empresas no debería haber ningún inconveniente. La empresa en la que está trabajando debería ser ahora mismo, si estamos hablando de una situación actual, una empresa que esté eh, prescindida del cumplimiento de la cuarentena obligatoria, tendría que ser un rubro que es imprescindible, ya sea seguridad, distribución, alimentos, cuestiones así. Bueno, acá hay otra pregunta. ¿Qué posibilidad hay de cambiar ahora los contratos de de ciertos colaboradores a part-time y obviamente siendo dedicación de medio tiempo y remuneración de medio salario? Es un tema muy vidrioso. La modificación de cualquier prestación laboral, ya sea contractual, implica acuerdo de partes. Eso es indiscutible. Hay que negociar y firmar algo nuevo con el trabajador. Que esta modificación implique la percepción de un salario inferior al mínimo es un tema que no es. El código establece que no se puede cobrar menos que un salario mínimo. El ministerio no permite ese cobro de salario menor que el salario mínimo. Existen, en mi opinión y en la opinión de otros colegas, elementos justificables para este sentido. Si la reducción de la jornada es inferior a la jornada normal laboral, permitiría que se cobre un salario proporcional a esto. Se podría establecer un sistema de horas, pago por hora. Entonces, si el trabajador trabaja 24 horas por semana, cobra el valor proporcional. Se puede establecer trabajo a tiempo parcial,
Hay varias herramientas dependiendo de cada caso y cada situación que se pueden analizar, entiéndase. Yo tengo un guardia de seguridad que tiene una jornada de 12 horas y cobra un salario mínimo por estar excluido de la limitación de la jornada normal en el Código de Trabajo. Si yo quiero reducir el salario de este trabajador, tendría que reducir su jornada. Si yo llego a un acuerdo con él sin reducir su jornada, sin reducir su salario, de cualquier manera tendría que aportar siempre sobre el mínimo IPS. O sea, otra variable que hay que considerar. Entonces, siempre la recomendación sería para cada caso particular hacerse asesorar. Pero existen herramientas para poder. Perfecto, bueno, continuamos. Son bastante las preguntas que están llegando. Estoy tratando de seleccionar las que de pronto pueden ser de impacto para diferentes rubros, ¿cierto? Dice esta, ¿se puede explicar cuál sería la diferencia o las modalidades que existen en cuanto a suspensiones parciales? ¿Qué comprende una suspensión parcial de los contratos? Bueno, cuando hablamos de suspensión total y parcial nos referimos al pool de empleados de la empresa. No nos estamos refiriendo a suspender parcialmente ciertas funciones, que también podría ser un caso. Hagamos un ejercicio práctico. Tenemos una empresa que se dedica a la producción y venta de elementos de construcción. Como está bajando la demanda, la producción no es necesaria y podría solicitarse la suspensión temporal de los trabajadores abocados a la producción porque tenemos suficiente stock, pero se mantendrían los contratos y las funciones de los trabajadores que están abocados a la venta y distribución de estos productos. En otro caso más práctico incluso, en rubro gastronómico. Un local de comida tiene una casa central que es muy en la cual producen y venden, y además tienen locales en los shopping, por ejemplo. Los shopping están cerrados en este momento. Entonces, ese empleador podría solicitar la suspensión parcial para los trabajadores que están abocados al servicio de shopping y mantener su casa central activa. A esto nos referimos con total o parcial. También existen casos muy específicos donde una persona, poniéndome yo como ejemplo, tiene dos funciones indistintas. Una es de producción y otra es de asesoría, y se suspende mi parte de producción y dejo de perseguir eso, pero continúo con mi otra función. Me dicen acá, de lo que estás hablando de la resolución 500, ¿es también aplicable tal cual al servicio doméstico? Que ese creo que nos aplica a todos, porque seguramente todos tenemos este tipo de servicio. Si no recuerdo mal, aplica el servicio doméstico. Un problema que estamos teniendo, el servicio doméstico está equiparado a la función laboral estándar, por lo cual en estas medidas tienen que aplicar. Un problema que estamos teniendo, un caso particular que tuve que atender ayer, fue que el Ministerio de Trabajo no estaba permitiendo recientemente inscribir a personas físicas como empleadoras para el mantenimiento de libros y cuestiones así de empleados domésticos. Entonces, en este sentido, el procedimiento para la suspensión de contrato y para otorgar el subsidio a las trabajadoras, en este caso, una trabajadora doméstica, tiene que tener trámite vía Ministerio de Trabajo. No estamos pudiendo dar ingresos porque no tiene una cuenta como empleador, porque no permitió el ingreso en su momento. Sí está inscrito en IPS como empleador y con empleado de servicio doméstico a su cargo. Entonces, hicimos una consulta oficial el día de ayer. Estamos insistiendo para tener una respuesta porque estas trabajadoras también están con contrato suspendido, quieren suspender su contrato, también necesitan el subsidio. Y es de alto riesgo que estén circulando porque no solamente no van a un establecimiento comercial, van a una casa directamente. Pero como sí, tiene que aplicar la suspensión para ellos también. Creo que dice luego explícitamente en la resolución. No la busco ahora porque no quiero desconectarme. Bueno, pero creo que podemos buscar y cada uno hacer ya la investigación particular. Dice, si un funcionario amparado por el decreto 3478 solicita no presentarse a trabajar, en este caso en particular por temor a contagiarse, ¿qué hace? ¿Qué se hace? ¿Qué hace la empresa? Bueno, en este sentido hemos tenido casos particulares como eso, en el rubro exento, por ejemplo, que es combustibles. Miedo a contagiarse no es una razón para no presentarse al lugar de trabajo. Lastimosamente, si no se presentan, no genera salarios y se ponen sanciones por inasistencia. Si está dentro de la población de riesgo,
Si tiene más de 60 años, si está embarazado, si tiene condiciones subyacentes, si tiene asma o algo así, la empresa, yo como asesor recomiendo a la empresa siempre que dé una facilidad y dé una posibilidad de que no se presente, ya sea realice trabajo a distancia, se concedan vacaciones, se concedan incluso permisos sin goce de salario. Porque tenemos que considerar, uno, el salario como fin del trabajo, y dos, evitar incumplimientos o sanciones para el trabajador. Porque si el trabajador efectivamente no está en población de riesgo, no tiene condiciones subyacentes, no tiene justificación para no asistir, pero no quiere asistir y no asiste, el empleador se ve en una situación de, uno, no pagar salario y dos, de poder sancionarlo, de poder terminar su contrato. Entonces, caso a caso estamos llevando. Tenemos, clientes nuestros tienen así, personas que evidentemente viven lejos, no tienen movilidad propia, implica un riesgo más elevado su traslado a la oficina, por lo cual están considerando y están otorgando un permiso sin goce de salario. No hay obligación para hacer esto tampoco. Ok, perfecto. Bueno, seguimos. Desde el punto de vista de la práctica, ¿cuánto tiempo demora la resolución para otorgar o denegar la suspensión por parte de la autoridad administrativa? Hasta el día de hoy, de los 10 casos que he presentado, yo no he tenido ninguna respuesta todavía. Ya han pasado del primero 20 días. Bueno, dice, según la resolución 499 de otorgar vacaciones de emergencia, ¿se podría otorgar como forma de ayudar a un trabajador que entró hace 2 meses de forma adelantada al periodo del 2021, sabiendo que en la normalidad se puede otorgar a los 6 meses o al año? Sí, sí, se puede otorgar. Es una liberalidad otorgada por el empleador al trabajador. El ministerio incluso estaba intentando recomendar o direccionar hacia eso en un comienzo dado cuando empezó la cuarentena. Bueno, acá hay una pregunta que dice, nuestro ramo es el de la venta de materiales de construcción y este mes está perdido, solamente se ha podido trabajar durante 2 días. ¿Cuál es el procedimiento para hacer la suspensión? Tengo contratos que no pudimos homologar y eso es necesario para que se nos otorgue. Eh, por parte, vamos. En el tema de los contratos homologados, al momento, a este momento, incluso se puede pedir la suspensión y el subsidio para trabajadores que están fuera del sistema de prevención social. Eso, la resolución 539 establece que se puede, o sea, que hay que establecer cuál es la nómina. No establece nómina escrita en IPS. Si a eso se refieren con homologados, entiendo que no debería ser un problema. Igual la relación laboral se presume y es demostrado. Eh, para la suspensión, como comenté, hay que hacerlo siempre y cuando esta empresa de venta de materiales no supera una facturación anual bruta de 6.000 millones de guaraníes. Hay un sistema, se aplica el sistema de la 539, que es reducido. Tienen que llenar un formulario que está en la resolución. Tienen que presentar una nómina de trabajadores, tienen que presentar la justificación, comunicar a sus trabajadores con 5 días antes de ser posible tener su acuerdo de conformidad y presentar un plan de reactivación económica. Porque no duden en contactarnos, nosotros mi correo está a disposición para asistir en este tema. Esto se sube por la plataforma del Ministerio de Trabajo. Si no tienen usuario, tienen que gestionar su usuario. Perfecto. Hay una pregunta muy interesante que nos llega y es, ¿cómo se operativiza legalmente la cesión de empleados de una empresa que está parada a otra que tiene exceso de demanda, como sería de un restaurante a un supermercado, por dar un ejemplo? ¿De qué forma se puede hacer esa cesión para que las personas sigan activándose? Entiendo que esta pregunta tendría bastantes formas y modalidades. Digamos que es el mismo dueño. Puede hacerlo de la siguiente manera. Puede firmar un contrato intercompany entre el supermercado y el sector y la otra empresa, por el cual terceriza el personal y la pone a su servicio. Firma adendas de contrato de trabajo con estos trabajadores o incluso le da instrucciones si quieren trabajar así en el supermercado se le va a pagar. No hay ningún inconveniente. Se puede tramitar ya sea como dependiente directo de la nueva empresa que tiene la necesidad o como dependiente de la empresa anterior que está cobrando eh, a nivel de empresa y está pagando a sus trabajadores. También está la posibilidad de hacer una sustitución de empleador. O sea, hay muchas modalidades. O sea,
El hecho de que tengan el trabajo, el derecho se adecua a eso. Siempre hay, cualquier documentación se puede elaborar para realizar esto. Por supuesto que hay que analizar cada caso porque luego se establece una solidaridad entre ambos empleados, empleadores, en caso de cualquier incumplimiento. Hay puntos que siempre considerar. Perfecto. Tengo dos preguntas sobre personas en situación de vulnerabilidad que quiero de pronto fusionar. Dice, en cuanto a las personas que están en población de riesgo, embarazadas, mayores, es obligación de las empresas dejarles en casa y en este caso, si no se les puede dar teletrabajo, es obligatorio darles salario, pero por otro lado me mencionan que en los últimos decretos no se están mencionando a las embarazadas como exceptuadas y si se les puede incorporar a la empresa, si obviamente está habilitada para operar, obviamente cuidando todos los protocolos y en caso negativo, si ya se agotaron sus vacaciones, se debe pagar el salario. Bueno, el tema de las embarazadas tiene una reglamentación especial, tiene su ley de protección a la maternidad y a la lactancia. Al momento es todo muy confuso, como así como se te está preguntando, estamos llevando caso a caso. La primera medida siempre son vacaciones, la segunda medida es tratar de implementar teletrabajo, la tercera medida sería suspender el contrato si es que es necesario por el tiempo que sea necesario. Puede considerando si una persona está embarazada el día de hoy. En el peor de los casos quedarían 8 a 7 meses de embarazo, por lo cual después tiene que considerarse la lactancia. Igual se estaría dentro de un grupo de riesgo y no podría venir a trabajar. Al momento de, por ejemplo, caso específico que tuvimos, teníamos una embarazada de 7 meses y medio, usó todas sus vacaciones y la empresa decidió, en vez de suspender su contrato, darle un subsidio del 50% de su salario para que pueda quedarse en su casa porque su trabajo no era posible hacerlo por teletrabajo. Esto se dio porque la trabajadora en 2 o 3 semanas más debería tener su parto natural y esto activa automáticamente su reposo por maternidad, lo cual extiende el problema 6 meses adelante para ese momento deberíamos o tener nuevas medidas o estar un poco más controlada la pandemia o poder analizar si hay nuevas medidas de subsidio o protección para esta persona. Ok, hay una pregunta que dice, a modo de no suspender los contratos de común acuerdo, en común acuerdo, perdón, negociamos con trabajadores la reducción de sus horas laborales y por ende el pago de las horas trabajadas. El pago de sus horas reducidas son del 50% del salario mínimo. ¿Cómo se realizaría el aporte al IPS? ¿Sí o sí sobre el salario mínimo? En este caso, como el acuerdo lo hicieron, entendería que hicieron un acuerdo así entre todos los trabajadores y el empleador y no hubo modificación de su sistema de trabajo. Siguen siendo cotizantes generales, sí, hay que aportar sobre el mínimo. Si se modificaron los contratos de trabajo y se pusieron como contrato a tiempo parcial, se podría aportar con el sistema simplificado del aporte parcial. Bueno, tenemos dos preguntas más y creo que podemos ir cerrando la sesión de preguntas. Te hemos hecho bastantes, así que ya para ir cerrando. En caso de que una persona no se presente a trabajar y no se encuentre en grupo de riesgo, pero tiene estabilidad laboral, al tener esta estabilidad, ¿sigue teniendo otro trato o cómo se maneja esta situación? Eh, es un incumplimiento, tiene que ser amonestado, debe requerirse su presencia. El abandono de trabajo es una causal de terminación del contrato. En este caso, al ser estable, el abandono de trabajo constituido por 3 días, 4 días, 3 días seguidos, 4 días en un mes, como dice el código, permitiría iniciar un juicio para terminación con causa del contrato del empleado que es estable. Y dice, ¿cómo le intimas? Telegrama colacionado, WhatsApp, llamadas, mail, cualquier medio fehaciente de comunicación. Nuestra ley de firma electrónica, firma digital y mensaje de datos establece que estos son medios probatorios. Perfecto. Ahora, la consulta es muy específica porque en mi experiencia sería muy difícil que un empleado con estabilidad, entiéndase la antigüedad necesaria, no tenga ya la edad suficiente o esté dentro de un grupo de riesgo.
Ok, o capaz empezó a trabajar muy joven. sí, puede ser también. Última pregunta para dar cierre y bueno, estaremos tratando de dar respuesta por medio del correo electrónico de Walter que ya se los ha presentado. Sobre los subsidios, ¿está establecido cómo se estaría abonando a los funcionarios afectados por la suspensión que dice la ley del IPS? Dice que se va a abonar 50% por única vez, no dice cómo. El IPS está estableciendo el mecanismo mientras estamos hablando. Entiendo que debería realizarse de manera así como se está haciendo los desembolsos electrónicos para los programas de asistencia a las personas que no están en la población económicamente activa, para la persona en trabajo informal. Bueno, Walter, creo que cerramos por ahora nuestra sesión de preguntas. Estuvo súper bueno porque, como lo habíamos intuido, las personas querían sacarse todas esas dudas que hay alrededor de las situaciones internas de cada una de sus empresas y dar los mejores funcionamientos, tratamientos y aplicaciones de las normativas para ser justos, correctos y actuar en coherencia y concordancia con lo que establece la ley y también con lo que establece el deber ser como empleadores. Así que te damos las gracias de antemano por todas las respuestas que nos has dado, por despejar las dudas y por suministrarnos tanto conocimiento que en este momento eh, es tan necesario, ¿cierto? Bueno, nos estaban también consultando dentro de los chats cómo podemos acceder al video. De hecho, el webinar se está grabando y cada uno de ustedes se inscribió por medio de la plataforma, dejando también su correo electrónico. Entonces, vía correo electrónico estaríamos enviando la grabación del webinar a modo de que puedan acceder de vuelta. Poder revisar la información que tanto Walter puso en su presentación. De hecho, Walter también nos va a remitir la presentación y se las vamos a estar adjuntando también. Como obviamente esta sesión de preguntas y respuestas que ha sido tan rica para que puedan seguir teniendo la guía de Walter y de Boga y abogados que nos está dando la mano el día de hoy. Bueno, para finalizar, voy a compartir de vuelta mi pantalla. Queremos invitarles a nuestra siguiente sesión de webinar, que es sobre el impacto del coronavirus en la economía y en los grupos vulnerables. Como ya lo mencionaba Walter anteriormente y como todos lo sabemos realmente, obviamente todo este cambio que se está produciendo por la coyuntura del COVID-19 está afectando la operativa de las empresas y también su nivel de productividad y básicamente o grandemente va a estar impactando la economía nacional y también la microeconomía, ¿cierto? Pero hay un grupo de personas que ya están en una situación de vulnerabilidad previa al COVID-19 y queremos hacer ese análisis macroeconómico de cómo esto nos va a impactar y dejar establecidas de pronto algunas herramientas que nos permitan ir pensando en ese proceso post pandemia y de qué forma podemos ayudar no solamente a nuestra empresa, a nuestros grupos de personas que nos colaboran, sino también a ese grupo de personas que ya desde antes estaban en una situación deficitaria y que van a necesitar un apoyo mucho mayor en este caso porque el impacto hacia ellos va a ser también mayor, ¿cierto? Entonces, les estaremos invitando para el próximo 6 de mayo a las 10 de la mañana, que va a ser siempre nuestra hora de encuentro, y nos va a estar acompañando Hugo Roy, que seguramente muchos de ustedes le conocen, un economista paraguayo que ha estado muy involucrado en todo este tipo de análisis y que también es apoyado y que trabaja y lidera el equipo de Mento, una consultora bastante interesante que también queremos darles a conocer, así como hoy lo hicimos con Boga. Entonces, bueno, no siendo más y obviamente siendo muy cumplidores del tiempo, queremos agradecer de vuelta a cada uno de ustedes por su participación tan activa, por esa escucha que estuvieron teniendo de toda la presentación de Walter, por haber consultado, porque no solamente
estaban liquidando esas dudas que tenían ustedes al interior de su empresa, sino seguramente ayudaron a que muchos pudieran despejar las dudas y a tener mayor información. Bueno, será hasta una próxima. Walter, a Natam, que es nuestro intérprete, también le agradecemos muchísimo el apoyo durante la sesión. Y bueno, hasta una próxima oportunidad y esperamos que todos estén sanos y salvos y sobre todo saludables durante este periodo de cuarentena. Gracias, Marcela. Vale, hasta luego. Muchas gracias.